Protestas frente a la sede de la Unión Europea para exigir la liberación de los presos saharauíes, el fin de las violaciones de Marruecos y el respeto de las decisiones del Tribunal Europeo de Justicia. Las expectativas de un gran avance político en las negociaciones de paz sobre Ucrania parecen escasas a la luz del aplazamiento por Londres de la Hola de nuevo. Iniciamos nuestro telediario con la trágica situación en Palestina. La defensa civil de Gaza reportó este miércoles que sus equipos recuperaron los cuerpos de 10 mártires tras un ataque aéreo sionista que alcanzó la escuela de Jaffa que albergaba a desplazados. Según la agencia palestina de noticias Wafa, el ataque tuvo como objetivo el barrio de Atufah, al noroeste de la ciudad de Gaza, donde los equipos de rescate llegaron rápidamente tras el bombardeo. Además de recuperar los cuerpos de las víctimas, también se logró evacuar a varios heridos que se encontraban en el lugar. Estábamos durmiendo cuando de repente una explosión nos despertó. Comenzamos a mirar y vimos que toda la escuela estaba en llamas. Las tiendas aquí y allá ardían. Todo estaba envuelto en fuego. Las clases aquí y allá se quemaban y no sabíamos cómo escapar. ¿Qué pasó? ¿Un terremoto? ¿Fue algo peor que un terremoto o un volcán? No entendemos qué ocurrió. La gente gritaba, los hombres cargaban a los heridos, niños carbonizados y caminaban diciendo: «Oh Dios querido, solo a ti tenemos». ¿Qué podemos decir? Solo Dios mío, solo. La máquina de guerra sionista continúa cobrando vidas palestinas. Otros ataques aéreos y de artillería apuntaron diversas zonas del enclave palestino, dejando numerosos mártires y heridos. Según informó el Ministerio de Salud de Gaza, en las últimas 24 horas, 39 palestinos han caído como mártires y 105 más han resultado heridos, lo que eleva la cifra total de víctimas mortales desde el inicio del genocidio sionista contra Gaza del 7 de octubre del 2023 a 51.305 mártires y más de 117.000 heridos. El Comité de la Media Luna Roja Palestina denunció este miércoles que las fuerzas de ocupación cometieron un crimen de guerra atroz al atacar y asesinar a sangre fría miembros de sus equipos médicos. En un comunicado, la organización afirmó que las fuerzas israelíes impidieron la evacuación de paramédicos heridos y posteriormente los enterraron en una fosa común en Rafah. El Comité de Media Luna Roja Palestina exigió una intervención internacional urgente para proteger a sus equipos que operan en condiciones extremadamente difíciles. Y ante la crisis humanitaria sin precedentes que vive la Franja de Gaza, un comunicado conjunto de los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido subrayó que Israel tiene la obligación legal de permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza sin trabas, recalcando que dicha asistencia nunca debe utilizarse como herramienta de guerra. Según medios internacionales, los ministros afirmaron que la ayuda humanitaria no debe emplearse con fines políticos y rechazaron de igual manera que cualquier intento de reducir el territorio palestino o alterar su composición demográfica. Asimismo, instaron a todas las partes a regresar al alto el fuego e instaron también a Hamas a liberar de inmediato a los rehenes que aún mantiene. En Cisjordania ocupada ahora, la Comisión de Información del Campamento de Jenin informó este miércoles que el ataque sionista continuó contra la ciudad y el campamento de Jenin ha obligado al desplazamiento forzado de casi el 90% de los habitantes. En su comunicado, la comisión confirmó que al menos 40 palestinos han caído en mártires durante la invasión que ya ha durado 93 días. Además, señalaron que el ataque ha destruido 3.250 viviendas y ha provocado cortes en los suministros de agua y electricidad y ha generado
una grave escasez de alimentos y necesidades básicas, afectando especialmente a los niños en el campamento. En otro orden de ideas, el secretario de Estado delegado ante el ministro de Asuntos Exteriores encargado de la Comunidad Nacional Extranjeros, Soufiane Chahib, encabezó la delegación argelina en la sesión 163 ordinaria del Consejo de la Liga Árabe a nivel de ministros de Asuntos Exteriores, celebrada en la sede de la organización bajo la presidencia del Reino Hashemita de Jordania. Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores argelino, los trabajos de la sesión se centraron en los principales temas de actualidad en el mundo árabe, en particular la causa palestina, así como las situaciones en Siria, Sudán, el Líbano y Somalia, además de las vías de cooperación con actores regionales e internacionales. En este contexto, Argelia reafirmó su compromiso con los derechos del pueblo palestino, pidiendo el fin de la agresión sionista, la entrada de ayuda humanitaria y la reconstrucción de Gaza. Y en la contienda saharaui, activistas de derechos humanos y defensores de la causa saharaui pidieron este miércoles a la comunidad internacional, en particular a la Unión Europea, que ejerza presión sobre Marruecos para garantizar la liberación de los presos políticos saharauíes. Durante una protesta frente al Parlamento Europeo en Bruselas, los manifestantes denunciaron las duras condiciones de detención de los civiles saharauíes en las cárceles marroquíes y instaron a Europa a asumir su responsabilidad ética, legal en el conflicto del Sáhara Occidental y exigieron la liberación inmediata de todos los presos saharauíes, destacando el caso emblemático del grupo de Gdeim Zik como símbolo de la represión marroquí contra los activistas saharauíes. Estamos hoy aquí frente a estas instituciones europeas para hacer oír la voz del pueblo saharaui. La voz del pueblo saharaui debe ser escuchada por estas instituciones europeas, incluido el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Europa tiene el compromiso de ser fiel a sí misma, mientras proclama defender los derechos humanos y el derecho internacional. Al mismo tiempo, colabora con Marruecos en su ocupación del Sahara Occidental. Y en una conferencia organizada por el Frente Polisario en Bruselas, participantes de diversos países expresaron su firme solidaridad con la causa saharaui y condenaron las políticas de ocupación marroquí. Aquí en representación por Venezuela, en solidaridad con la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación y en contra del intervencionismo extranjero promocionado por los países de la Unión Europea. Realmente es importante que nosotros nos solidaricemos con la causa saharaui, que no ha fenecido y se mantiene totalmente viva y latente. Venimos desde España, concretamente desde Madrid, para denunciar la imposición de Marruecos contra el pueblo saharaui y toda ilegitimidad que hay contra los presos, la opresión, los nulos derechos de los que allí no pueden disfrutar como ciudadanos y como personas. Y venimos a denunciarlo porque creemos que tenemos una responsabilidad muy importante con ese territorio y con lo que corresponde con nuestra historia. Tratándose siempre del mismo expediente, las autoridades de ocupación marroquíes continúan con su política sistemática de represión en el Sáhara Occidental ocupado a través de la demolición de viviendas saharauíes y la confiscación de tierras que, según la agencia de noticias saharaui, recientemente fueron destruidas varias casas en las afueras de la Ayun ocupada. La Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos denunció estos actos como parte de un plan para desplazar a la población autóctona, advirtiendo que esta estrategia busca modificar la composición demográfica del territorio, favoreciendo proyectos de colonización y anexión contrarios al derecho internacional. La Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por las continuas violaciones y emite la siguiente declaración. Condena enérgicamente este crimen sistemático que constituye una flagrante violación de las disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra.
reafirma que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, según las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que se encuentra en proceso de descolonización, por lo que la presencia marroquí en la región constituye una ocupación militar. Responsabiliza plenamente al Estado marroquí por estas graves violaciones y llama a la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, para que intervengan de manera urgente y protejan a la población civil saharaui. Reitera su llamado a la creación de un mecanismo independiente de las Naciones Unidas para supervisar la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado. A su vez, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos denunció que las autoridades marroquíes han archivado numerosos casos de tortura contra ciudadanos y activistas a pesar de las peticiones para investigar. El líder de la asociación, Omar Naji, calificó la tortura de un crimen de lesa humanidad, destacando la impunidad que prevalece en Marruecos debido a la ausencia de rendición de cuentas para los responsables, y mencionó que 28 denuncias presentadas por estudiantes detenidos en 2014 fueron ignoradas y que varios desempleados involucrados en protestas fueron sometidos a torturas y murieron en circunstancias sospechosas sin que se haya abierto ninguna investigación ni se haya hecho justicia. Numerosos desempleados de diversos movimientos de protesta en Marruecos han sido víctimas de tortura y han muerto en circunstancias sospechosas. Las grabaciones de las cámaras de seguridad dentro de la comisaría, presentadas en la sesión del pasado jueves, revelaron que el joven Yassin Shibli, quien falleció mientras estaba bajo custodia en octubre de 2020, fue sometido a tortura y crucifixión durante casi media hora. El abogado de la familia de la víctima afirmó haber visto a un joven siendo brutalmente maltratado sin justificación, con las manos esposadas hacia atrás durante más de 8 horas. Además, observó a otro joven completamente indefenso recibiendo golpes traicioneros en la cabeza y los muslos. Cambiemos de asunto. En el marco de la visita oficial de Attaf al Reino de Suecia, el ministro de Estado y ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, mantuvo en Estocolmo conversaciones a solas con su homóloga sueca Maria Malmer Steingart, seguidas de una amplia sesión de trabajo con la participación de miembros de la delegación de ambos países. Un comunicado del Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores precisó que las conversaciones permitieron hacer un balance completo de los diferentes ejes y dimensiones de las relaciones históricas entre los dos países en vista de la celebración del tricentenario de la conclusión del primer tratado argelino-sueco en 1729, constatando al mismo tiempo la profundidad de estas relaciones reforzadas a la luz del apoyo del Reino de Suecia a la Revolución de Liberación de Argelia. Ambos ministros también acordaron trabajar para elevar la asociación económica entre ambos países al nivel de las distinguidas relaciones políticas. Siempre con motivo de la reunión, el jefe de la diplomacia argelina, Ahmed Attaf, y su homóloga sueca, Maria Malmer Steingart, discutieron y intercambiaron puntos de vista sobre los acontecimientos en Oriente Medio, la región sahelo-sahariana, así como la guerra ruso-ucraniana. Al respecto, ambos ministros subrayaron la convergencia de las posiciones de ambos países basadas en los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, así como el esfuerzo constante de los dos países por promover soluciones pacíficas a las crisis, conflictos y guerras que amenazan la paz y la seguridad internacionales. Procedente de Estocolmo, el canciller argelino Ahmed Attaf ha llegado esta tarde a Helsinki en el marco de una visita oficial que efectúa a la República de Finlandia, encargado del presidente de la República, Abdelmajid Tebboune. La visita se enmarca en los esfuerzos conjuntos para reforzar el diálogo político entre los dos países y dar un nuevo impulso a su cooperación bilateral, especialmente en el ámbito económico.
Construir una asociación estratégica en el ámbito de la inversión entre Argelia y sus socios de la Unión Europea ya no es una opción, sino una necesidad, es lo que declaró el director general de la Agencia Argelina de Promoción de las Inversiones, Omar Rakash, quien explicó que ante las profundas transformaciones geoeconómicas es menester intensificar la coordinación y orientar las inversiones hacia nuevos horizontes que promueven el desarrollo sostenible. Desde su lanzamiento en septiembre de 2023, este proyecto ha reafirmado que la construcción de una asociación estratégica en el ámbito de las inversiones entre Argelia y sus socios de la Unión Europea ya no es una mera opción, sino que se ha convertido en una necesidad, en particular a la luz de los profundos cambios geoestratégicos y geoeconómicos que se están produciendo a escala mundial y que nos obligan a intensificar la coordinación, lograr una mayor complementariedad y canalizar las inversiones hacia nuevos horizontes que fortalecen el camino hacia el desarrollo sostenible. Por su parte, Stefano Sanino, director general para Oriente Medio, Norte de África y Golfo de la Comisión Europea, reveló un nuevo proyecto para ampliar los ámbitos de cooperación entre Argelia y la Unión Europea, facilitando el acceso de las empresas argelinas a los mercados europeos. Argelia ocupa un lugar importante y la Unión Europea lo considera uno de sus países socios clave. La solidez de nuestra relación se refleja en la magnitud de nuestras inversiones en Argelia. El año que viene está prevista una nueva iniciativa para ampliar el alcance de la cooperación entre Argelia y la Unión Europea. Se trata de un proyecto que facilitará el acceso de las empresas argelinas a los mercados europeos, mejorará el clima empresarial y fomentará aún más los lazos comerciales entre ambas partes. Y en Sudán, desde que el ejército sudanés retomó la capital Jartum, la ciudad de Al-Fasher, capital de Darfur del Norte, se ha convertido en otro escenario de sangrientos combates entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido, dejando pérdidas humanas. Según informó la 6ª División de Infantería del ejército sudanés, 23 sudaneses murieron y decenas resultaron heridos en un bombardeo masivo con artillería de las fuerzas de apoyo rápido contra distintos barrios de Al-Fasher. Decir también que el ejército sudanés anunció que había recuperado el control de nuevas posiciones utilizadas por las fuerzas de apoyo rápido como plataformas de artillería en el Fasher, capital del estado de Darfur del Norte. La 6ª División de Infantería de Al-Fasher confirmó que sus fuerzas llevaron a cabo una emboscada en una carretera utilizada por las fuerzas de apoyo rápido que se saldó con decenas de heridos y el incendio de vehículos de combate. La misma fuente confirmó que las fuerzas del ejército siguen peinando y asaltando los centros de las fuerzas de apoyo rápido en el Fasher. En los últimos desarrollos de la contienda ruso-ucraniana, Gran Bretaña ha anunciado el aplazamiento de las conversaciones previstas este miércoles en Londres entre los ministros de Asuntos Exteriores de varios países para debatir la paz en Ucrania. El aplazamiento de esta esperada reunión ministerial en Londres aleja las esperanzas de una resolución del conflicto, en particular a la luz de divergencias sobre el plan estadounidense rechazado por Kiev. Vamos a ver este comentario de Kahina Mosley. En una nueva muestra de la dificultad y complejidad de las negociaciones sobre la guerra de Ucrania, el Reino Unido ha cancelado la reunión de ministros de Exteriores prevista este miércoles para avanzar hacia un alto el fuego. Unas horas antes de la reunión en Londres, con los ministros de Reino Unido, Francia, Alemania y Ucrania, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó a su homólogo británico David Lammy para anunciarle que no iba ni él ni el enviado del presidente para la mediación en la guerra de Ucrania. Esta cancelación, o puede ser aplazamiento, se produjo después de que Ucrania rechazara un plan estadounidense que, según Kiev, consideraba más concesiones a Rusia, sobre todo el reconocimiento de su soberanía sobre Crimea.
Según el sitio de información estadounidense Axios, la propuesta planteada sobre la mesa de negociaciones de paz de Estados Unidos incluye, además de reconocimiento de Estados Unidos de la anexión de Crimea, la congelación de las líneas del frente actuales y permitir que Rusia mantenga las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. El plan fue rechazado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien repite que no reconocerá oficialmente la anexión de Crimea y tampoco la cesión de otro territorio, si bien un acuerdo podría incluir una congelación del conflicto. Ucrania no reconoce legalmente la ocupación de Crimea. No hay nada de qué hablar. Esto va más allá de nuestra constitución. Es nuestro territorio, el territorio del pueblo de Ucrania. En cuanto empezamos a hablar de Crimea, nuestros territorios soberanos, entramos en un formato que Rusia quiere, que es alargar la guerra, porque no será posible llegar rápidamente a un acuerdo sobre todo. Para Moscú es necesario acercar las posiciones y abordar los matices. Rusia sigue oponiéndose al despliegue de fuerzas de paz europeas en Ucrania, porque de hecho serían fuerzas de la OTAN en territorio ucraniano. Los Estados Unidos continúan sus esfuerzos de mediación y lo acogemos sin dudas. También, y lo repito una vez más, continuamos nuestros contactos. Hay muchos matices en torno a un posible acuerdo que deben discutirse y en los que las posiciones deben estrecharse. Por lo tanto, continuamos este trabajo. Pese a la continuación de las conversaciones a nivel de funcionarios en Londres, las expectativas de un gran avance político parecen escasas a la luz del endurecimiento de las posiciones y la divergencia de las visiones. Washington amenaza con abandonar las conversaciones si no hay progresos en los próximos días. Y con la contienda ruso-ucraniana pues cerramos las páginas del telediario de esta noche. Gracias por su amable atención. Adiós.